Buenos días a todos. Tengo que deciros que estoy súper contenta de estar aquí en Asturias. Yo vengo de Barcelona, pero tengo sangre asturiana, familia asturiana, y yo, Lucía, he cumplido hoy también uno de mis sueños, que es hablar de algo que me apasiona en la tierra de mi abuela. Así que un aplauso para ella, para mi tía, que está en primera fila, y para todos los asturianos. Y bueno, yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo que a mí, pero yo cuando voy a buscar a mis hijos al cole, suelo acabar haciendo siempre las mismas preguntas, que es, ¿cómo te ha ido el día? ¿Qué has hecho hoy? ¿Con quién has jugado? Y sus respuestas suelen ser como monosílabos. ¿Bien, mal? No sé, no me acuerdo. Veo que os pasa lo mismo. Y bueno, de hecho, por eso decidí hacer esta ponencia, porque muchos de los padres que vienen a verme me dicen que se quejan de lo mismo. Y claro, no es que nuestros hijos no quieran comunicarse con nosotros, sino que a veces no estamos en el modo adecuado o no es el momento adecuado o hacemos las preguntas adecuadas. Entonces, quizá tendríamos que empezar esta ponencia sabiendo qué entiendo yo por una conversación interesante. Y esto os lo voy a contar a través de la metáfora del método AIOU, que es el método que yo he cofundado, que tiene que ver con la metáfora de la semilla. Nosotros vemos a los niños como semillas. Esto significa que desde que nacen tienen todos los recursos que necesitan para convertirse en aquello que están llamados a ser. Todos los recursos están ahí de serie. No hace falta meter nada nuevo en esa semilla, ni cambiar nada. Y todos van a dar sus frutos, aunque todavía no lo veamos. Entonces nosotros, la propuesta que hacemos es que como padres seamos ese jardinero que crea el contexto adecuado para que esa semilla brote con todo su esplendor. ¿Pero qué pasa? Que muchas veces yo quería un peral y me ha tocado un manzano. Y ese manzano da unas manzanas preciosas, pero yo no me entero, yo solo veo que no da peras. Y mi hijo solo ve que no da peras. Y eso es muy injusto y perdemos oportunidades. Entonces, ¿qué es una conversación interesante? Es una conversación que me permite descubrir qué semilla me ha tocado. Porque vosotros sabéis qué semilla os ha tocado. ¿Sí o no? Hacerme así o así. No, ¿verdad? Yo lo estoy descubriendo todavía. Y me parece un viaje maravilloso. Es una aventura increíble como padres, ¿no? Y a la vez nuestros hijos también se están descubriendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser esos jardineros? Lo primero es poner foco en la actitud. ¿Qué actitud tenemos que tener? Porque vivimos en un mundo donde todo es ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oye, un momento, es que a lo mejor es quizá más importante desde dónde tú te comunicas con tu hijo. Y si no, pensar en la última conversación conectada, íntima, profunda que tuvisteis con alguien. ¿Cómo estaba esa persona? ¿Cómo os miraba? ¿Cómo os sentíais? Esto es lo que yo llamo el ser del padre. ¿Quién tengo que ser yo como padre para que mi hijo saque su esencia? Y nosotros decimos que esa actitud es la de explorador, de explorar esa semilla, de ponerme la linterna y observar con la mente muy abierta todo aquello que veo en mi hijo. Y ser muy, muy curiosos, subrayo la palabra curiosidad, sobre cómo ve el mundo, qué es importante para él, de qué tiene miedo, qué le hace vibrar, qué es lo difícil, qué necesita de mí. Y cuando miramos así a nuestros hijos, os prometo que la semilla se expande y tu mirada se expande. Y nuestra relación con nuestro hijo se expande, las soluciones se expanden, la curiosidad expande. Y es imposible no sentirte fascinado por la semilla que tienes delante cuando tú pones esa mirada de curiosidad. Pero ¿sabéis lo que pasa muchas veces? Que en vez de ser curiosos, juzgamos y ponemos etiquetas. Es que mi hijo es un vago. Tú ya me dirás que tengo que ser muy curiosa, pero mi hijo es un vago, te lo digo yo. O es que mi hijo es muy pesado. Entonces la propuesta es, vamos a ser curiosos sobre qué hace que mi hijo sea un vago.
¿Qué hace que mi hijo sea un pesado? Porque ahí está realmente la información, donde podemos influir y donde podemos cambiar las cosas. Entonces, vale, yo ya tengo esta actitud de curiosa, de mirada abierta, de explorador, voy a explorar la semilla para que se expanda. ¿Y ahora qué hago? Preguntas potentes. Las preguntas potentes son la herramienta estrella del coaching. Las preguntas potentes son como una caña de pescar. Porque, ¿verdad que tú, Andrea, me has dicho que la semilla tiene ahí sus talentos y recursos? Pues ¿cómo hago para que salgan? Pues tú tira la caña. Tienes que tirar la caña, pero sin apego a lo que pesques, eso sí. Porque cuando tú te abres a tirar la caña y descubrir ese mundo que hay ahí, alucinarías. Te quedas fascinado con lo que sale de la semilla. Pero me interesa más que experimentéis las preguntas potentes. ¿Os apetece hacer un experimento con vosotros mismos para ser curiosos sobre vuestra semilla porque también sois semillas? ¿Os apetece, sí o no? Perfecto. Entonces, os voy a poner una música y os voy a pedir que cerréis los ojos, quien quiera. Pero mola más si cierras los ojos. Y que estéis atentos a las preguntas que os voy lanzando y que observéis a dónde os llevan, con qué os conectan y cómo os hacen sentir. Cerrad los ojos, por favor. ¿Quién quiere ser como padre o como madre? ¿Qué harías con una varita mágica? ¿Cuál es tu superpoder como padre o como madre? ¿Qué quieres agradecerte a ti mismo, a ti misma? ¿Cuál es el siguiente sueño que quieres cumplir? Y ahora, poco a poco, os voy a pedir que vayáis volviendo conmigo, que vayáis abriendo los ojos. Y veo gente muy emocionada, gente reflexiva. Y yo no os puedo preguntar ahora qué habéis descubierto, porque no tendríamos tiempo. Pero ¿os imagináis cómo hubiera sido que nuestros padres nos hubieran hecho este tipo de preguntas? Qué diferente, ¿no? Yo creo que seguramente nos conoceríamos más y hubiéramos tomado otras decisiones en la vida. Y yo le hago estas preguntas a mis hijos que tienen 5 y 2 años. La niña de 2 no me contesta. El niño de 5 a veces sí, a veces no, depende del día que tenga. Pero yo ya me estoy relacionando con ellos desde la pregunta, porque las preguntas abren puertas, las preguntas te llevan a conocerte más. El regalo siempre es la pregunta que te lleva a sitios nuevos. Entonces, ¿queréis aprender a hacer este tipo de preguntas a vuestros hijos? Pues lo primero que tenéis que saber es que estas preguntas son siempre cortas y breves. Son el tipo de preguntas que os he hecho ahora. Porque si son muy largas, me pierdo. Y van a la esencia, van a la semilla, van a lo importante, a las necesidades, a las emociones, a los valores. Y son abiertas, significa que no se pueden contestar con un sí o un no. Me llevan a bucear en mí. Y lo hago sin apego a una respuesta, porque hemos dicho que es ahí donde surge la magia. Y empiezan por qué, quién, cuándo, cómo o para qué. Si todo esto suena demasiado, solo con que hagáis preguntas, ya está bien. Si además son abiertas, pues todavía mejor. Y si van con un pronombre relativo por delante, pues ya es para 10. Entonces, yo lo que he hecho, para haceros un poquito más fácil, es traeros las preguntas que yo siempre tengo más a mano como madre, las que yo llevo en mi caja de herramientas.
Y son las 10 preguntas potentes que puedes empezar a hacer hoy en tu casa con tus hijos, y no solo con tus hijos, que os digo que con la pareja también va muy bien, con la hermana, con la suegra, sobre todo con la suegra, puedes descubrir una semilla que hasta ahora no habías visto. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo te sientes cuando? Esta pregunta es la pregunta estrella. Si os tenéis que quedar con alguna, quedaros con esta, porque te lleva sí o sí a la emoción. Y la emoción trae mucha información. Quizá mi compañera Begoña Ibarrola luego os contará más sobre las emociones, pero las emociones dan mucha información sobre lo que necesita el niño. Luego está el para qué. Somos muy rápidos, siempre solemos preguntar por qué. Yo os invito a que a partir de ahora también preguntéis para qué, porque te lleva a mirar a lugares diferentes. Un ejemplo, el otro día salía del colegio, iba con mi hija en el cochecito y con mi hijo, y mi hijo le iba dando manotazos a la niña. Y esto que tú ya con tu juicio, yo iba pensando, bueno, ya verás, este quiere llamarme atención, hoy tenemos el día torcido, ya verás qué tarde me espera. Y le digo, oye Mateo, ¿tú para qué pegas a tu hermana? Y me mira y me dice, jo mami, es que quiero que juegue conmigo. Digo, vale, ¿y tú crees que lo está pillando? Y me dice, no. Digo, vale, ¿y de qué otra forma se lo podrías decir? Y cambió la dinámica, ahí cambió todo. Porque lo que solemos hacer es siempre decirle lo que tienen que hacer o decir la nuestra. Y el para qué te lleva a mirar a lugares diferentes. Tengo otra anécdota muy breve con una alumna de 12 años que el primer trimestre me dice, a mí, profe, déjame en paz, yo voy a repetir curso. Y dije, ostras, voy a ser curiosa sobre qué hace que esta niña, con 12 años en el primer trimestre, ya esté tirando la toalla. Y le dije, oye, ¿tú para qué quieres repetir curso ya? Y me dice, no, es que porque a mí no me gusta estudiar. Digo, vale, lo entiendo, pero no te he preguntado por qué, te he dicho para qué. Y se quedó un rato pensando y me dice, para que mi madre me deje en paz. Digo, ¿y qué pasa con tu madre? Que dice que soy un desastre, y si soy un desastre, pues soy un desastre, pues paso de todo. Y se dio cuenta con esta pregunta, os ahorro toda la conversación porque fueron muchas preguntas potentes, de que en realidad esto lo hacía para castigar a su madre y quien realmente se veía perjudicar a ella era ella. Y acabó la conversación diciéndome, vale, profe, la próxima vez oblígame, ¿vale? Oblígame a hacer los deberes. Esto os lo digo para que veamos qué diferente es preguntar por qué y para qué. Te lleva a un lugar muy diferente. Tercera pregunta es, ¿qué solución se te ocurre? Lo que os decía, somos muy rápidos en decir a los niños lo que tienen que hacer. Hemos quedado en que son semillas y tienen sus recursos. Si yo no les doy espacio para que echen mano de sus propios recursos, no les estoy ayudando. Y os prometo que alucinaríais con las respuestas que se les ocurren. 4. ¿Qué es lo mejor y lo peor del día? Yo esta pregunta se la hago cada noche a mis hijos, porque ya os he dicho que cuando salen del cole no me cuentan nada, y es el ratito de conexión que tengo con ellos. Cada niño tiene el suyo, los de mis hijos son por la noche. Y cuando me explican lo mejor del día, ahí me doy cuenta de lo que necesita esa semilla en su abono para estar viva, para ser feliz. Y cuando me habla de lo peor del día, sé aquello que le es difícil y en lo que necesita más acompañamiento. Y cuando me explica lo peor del día, otra pregunta que le hago es, bueno, te han castigado en la clase. ¿Y qué has aprendido de ese castigo? Porque ya que te ha pasado, ya que nos pasan cosas en la vida que no nos gustan o fallamos, vamos a aprender algo de esto, ¿no? ¿Qué has aprendido de este suspenso? Y si has aprendido X, que no has estudiado, por ejemplo, ¿qué vas a hacer diferente la próxima vez? No nos quedemos solo en, bueno, he aprendido esto, pero no, vamos a llevarlo a futuro. ¿Qué vas a hacer diferente? Otra pregunta que hago es, ¿qué te gusta y qué no te gusta? Porque mi hijo, por ejemplo, a todos los niños tienen sus hobbies, sus aficiones. Mi hijo le encanta hacer circuitos, le encanta pintar. Y eso dice mucho de sus valores, de lo que para él tiene valor en la vida. Entonces le pregunto, ¿qué te gusta de pintar? ¿Qué te gusta de hacer circuitos? Porque a lo mejor es la estrategia, a lo mejor es la expresión, a lo mejor es la creatividad, no lo sé. Pero todo eso me da información de lo que necesita esa semilla para crecer fuerte. ¿Y qué no te gusta? Porque a veces también me dicen, no, es que no me gusta ir a piscina. Y nos quedamos con el titular. No nos quedemos con el titular, vayamos más allá, seamos curiosos. ¿Qué es lo que no te gusta de ir a piscina? Porque a lo mejor es que el agua está fría, que estoy cansada o que no me gusta el agua. ¿Qué necesitas para? Yo esta pregunta la hago mucho en
situaciones en que no fluye en casa. Por ejemplo, por las mañanas. ¿Cuántos de vosotros tenéis niños pequeños? Muchos, ¿no? ¿A cuántos de vosotros os cuesta salir pronto por la mañana de casa? Vale. ¿A cuántos de vosotros os cuesta que se vayan a dormir a su hora? Vale. Pues el qué necesitas es una pregunta que yo utilizo para esto. Oye, mira, Mateo, yo necesito salir de casa a las 8:30. ¿Qué necesitas tú para salir a las 8:30? Yo necesito que te metas en la cama a las 8:15 y yo no te vuelvas a levantar a pedirme agua y pipi y no sé qué. ¿Qué necesitas tú para quedarte dormidito a las 8:30? Y eso no quiere decir que nos vayan a hacer caso, sino que tenemos mucha más información y ellos saben qué necesitan también para acordar o hacer que toda esa situación fluya, ¿no? Por último, ¿cómo te gustaría que fuera? Bueno, penúltimo, ¿cómo te gustaría que fuera? Esa es una pregunta inspiradora. ¿Cómo te gustaría que fuera la relación con tu hermana? ¿Cómo te gustaría que fuera el próximo examen? ¿Cómo te gustaría que fueran las mañanas en casa? Porque también te da mucha información de la semilla y pone a tu hijo en una situación en la que lo mismo él también encuentra respuestas. Y, por último, ahora sí, ¿por qué cosas quieres darte las gracias hoy? Esta es otra pregunta que le hago cada noche a mis hijos porque creo que somos niños muy afortunados y que es importante valorar lo bueno de la vida, porque la gente agradecida es más feliz. Y a mí me importa que mis hijos sepan apreciar todo lo que tienen. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado hoy. Y solo deciros, acordaros que cualquier situación en la vida, buena o mala, es una oportunidad para conocer a vuestros hijos. Solo tenéis que poner la mirada adecuada, la de explorador, y hacer las preguntas adecuadas. Muchas gracias.